Buenas tardes, mis amables televidentes. Como de costumbre, aquí estamos, señores, estrenando escenografía. Yo estoy muy mona hoy con este escenario que me han preparado los muchachos. Así es que ya ustedes saben, este será nuestro nuevo rinconcito aquí en esta casa, que yo agradezco muchísimo la deferencia de tanto la administración como el cuerpo técnico de este canal. Pero vamos a entrar en materia porque tengo un caballerísimo sentado aquí que vamos a hablar con punto y coma de muchas situaciones que están y que han pasado, que están ocurriendo y que van a seguir pasando en República Dominicana. Las buenas tardes al doctor Víctor Turbí. Buenas tardes, don Víctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Don Buenas Víctor, tardes a los amigos televidentes. Para mí un placer estar aquí en su tan visto programa. Gracias por invitarme. Hace mucho que yo estaba por traerlo, pero usted antes de la pandemia era, no digo que no lo sea ahora, pero antes usted estaba de una audiencia en la otra, de una audiencia en la otra. Usted es un abogado de los tribunales, pero que no sale. La pandemia lo sacó un poquito. Popularmente buscando el moro. Ajá, yo digo buscando el moro perdido. Sí, el abogado yo lo conozco de los tribunales, y no porque yo sea abogada, sino que en mis lides de periodista cubriendo el área de la justicia, ahí nos hemos conocido y bueno, hoy lo pude traer a Foro Semanal. Muchas gracias por adelantado. Gracias a usted. Doctor, vamos a entrar en materia porque usted sabe que en televisión el tiempo vuela. Entonces, doctor, me gustaría que de manera sucinta usted le explique a los televidentes de Foro Semanal esta situación que estamos viendo en el sistema de justicia, muchos casos ahora mismo, casos importantes, casos sonoros. En su experiencia, ¿usted entiende que habrá mérito suficiente para en un juicio preliminar y posterior, si llega ese momento un juicio de fondo, veamos personas castigadas por corrupción de los casos que ya están en los tribunales? Bueno, honor a la verdad, siempre un sistema de justicia se conocen y más bien previo a ellos se investigan casos que al fin y al cabo el órgano acusador trata de procurar justicia. Todo va a depender de el expediente que pueda estar, digamos, fortalecido o fundamentado jurídicamente. La Procuraduría General de la República hasta ahora ha dicho que trataría de fundamentar bien los expedientes. Esperamos que lo sea así, siempre dentro del contexto de un debido proceso a los investigados, a los imputados, y que al fin y al cabo pues salga de esto lo que es verdadera aplicación de justicia. En sentido profundo quizás no podemos detallar cada caso en particular, pero en sentido general pienso que en su momento se va a ver si el Ministerio Público llevó a cabo una buena, mala o regular investigación. De todas maneras, hasta ahora está siendo un poco prudente en la investigación y sí lo que no me gusta es que el Ministerio Público pues presente lo que es una investigación muchas veces como una acusación o como que se quiera conocer un juicio de fondo, porque no le hace bien a la lucha anticorrupción, ni le hace bien a los ciudadanos, ni mucho menos al sistema de justicia. ¿Usted se refiere a esas maratónicas audiencias para conocer una medida coercitiva, valga la redundancia, porque fueron maratónicas esos últimos dos casos, los más recientes, el caso Antipulpo y Coral? Se ventiló mucha situación, que hay quienes dicen que no son comportamientos para una audiencia para conocerle medida de coerción a un imputado. En honor a la verdad es así, usted tiene la razón. Creo que hay un común denominador en que todos, absolutamente todos, salimos perdiendo, ya sea la prensa, las partes, el sistema de justicia, los imputados y demás, porque hay que distinguir bien lo que es una medida de coerción y hay que adaptarse a lo que es su naturaleza, que no implica que es una acusación formal del Ministerio Público, no es una audiencia preliminar en donde se le hace un juicio a las pruebas, ni mucho menos obviamente es un juicio de fondo en donde se conoce culpabilidad o inocencia del imputado. Sin embargo, le hemos dado esa connotación, muchas veces el Ministerio Público lo ha presentado así,
frente al país, debe de entender que se trata de tener en cuenta lo que es el principio de presunción de inocencia y no cambiarlo por la presunción de culpabilidad, porque si no, lo que estaríamos afectando lo que es los verdaderos procedimientos que encarna lo que es el derecho penal. Así que si mejoramos esto, pues habría más celeridad para conocer los procesos, tanto en la medida de coerción. Además, el Ministerio Público avanzaría más y, por supuesto, la prensa, la comunicación, llevaría una noticia, una información más efectiva a la población, y le agradecería pues no tenerlo en algo maratónico todos los días. Doctor, esta situación que se está dilucidando ahora en el Tribunal Superior Electoral, salió el presidente porque postuló para otro cargo y bueno, lo escogieron, está en la Junta Central Electoral, sube el suplente de ese, digamos, ahora expresidente del Tribunal Superior Electoral, pero al parecer el manejo que ha habido no ha sido el más idóneo, al menos hacia afuera es lo que se ha visto. ¿Cómo pudiera esto afectar a esta alta corte que hasta este momento no había tenido estas situaciones de conflicto entre sus miembros? Mire, es interesante la pregunta o la observación que usted formula, porque se trata de una de las altas cortes del país, que es el Tribunal Superior Electoral, que ha venido jugando un papel interesante para nuestra democracia. Sin embargo, en el país, de acuerdo a la jurisprudencia constante, los tribunales o las altas cortes, que normalmente son colegiadas, los precedentes no son muy buenos. Y no son buenos porque no nos acostumbramos a la discrepancia, al disenso, al voto observado, al voto disidente, y eso hace muchas veces que puedan chocar sus miembros. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas siempre ha tenido ese problema. Desde aquella vez que fueron juzgados sus miembros y que se le hizo un juicio político, fue por una discusión, digamos, en principio, y después, pues, fuertes debates que se salieron del control de lo que es la naturaleza de la discusión en un tribunal de esa naturaleza, o más bien de la Cámara de Cuentas. Esto mismo del Tribunal Superior Electoral vino en una discusión que no debió suceder. No basta hoy en día que un tribunal goce de una legalidad. Se debe de legitimar con sus decisiones, con sus acciones, frente a la población, frente a los sectores. Y para ello tiene que tener credibilidad. Y obviamente, como hay una excepción en las altas cortes, que cuando no está su presidente o por cualquier situación es removido, lo suple el suplente, que no es el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal Superior Electoral, pues esto ha venido en una discusión permanente y es obvio que ya no se puede mantener una legitimidad, una transparencia en este tribunal. Así que de esto en conclusión lo que sacamos es que los tribunales colegiados o las altas cortes pues entiendan lo que es el verdadero rol cuando se actúa de esta manera, en donde hay que aceptar la divergencia, el criterio de opinión de los compañeros miembros para que pueda funcionar. Y como ejemplo, finalmente le digo, el Tribunal Constitucional, que ha jugado un papel fundamental en esto y ha sabido manejar los casos, porque la población, las partes, los ciudadanos, no tienen la culpa de nada y solamente acuden en busca de justicia. Entonces, si por un conflicto interno se va a retardar la justicia o se le va a poner un stop, pues se daría un mal mensaje. Así que esperamos que estos tribunales pues entiendan mejor este rol para la democracia, en el caso de este Tribunal Superior Electoral, y los demás que juegan un papel fundamental. Sus expectativas con la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que está, bueno, en estos días se pospuso la primera porque el presidente de la Cámara de Diputados no pudo asistir, no se ha vuelto a reunir, pero debe hacerlo porque ahora en julio vencen estos jueces del Tribunal Superior Electoral y está la situación de que debe ser
llenada la vacante de presidente, si bien la está ocupando, digamos, de manera interina, el suplente, amén de la situación que se dé, hay que reunirse el Consejo de la Magistratura debe reunirse para escogerlo. ¿Usted cree que en su experiencia debe validar a los que están o debe venir un pleno totalmente nuevo, totalmente renovado en el Tribunal Superior Electoral? Bueno, ante la situación albergamos las esperanzas de que pueda venir un pleno nuevo. En primer lugar, porque este pleno actual, entiendo, ya cumplió su rol. En segundo lugar, porque el Consejo Nacional de la Magistratura debe de entender que hay demasiados conflictos y a esta sociedad lo que hay que llevarle es más tranquilidad. Y esa tranquilidad se le puede llevar en base a una buena escogencia de sus miembros que tenga como finalidad una señal de más transparencia e institucionalidad. Así que esperamos que lo sea así y que no agudicemos el problema mayor que hoy persiste. ¿Qué cambios necesita la justicia dominicana desde su óptica para llevarle a la población la justicia cuando la necesita? Porque no sé si es una máxima o un refrán que tienen ustedes, que justicia tardía es justicia negada. Denegada. Exacto. Entonces, no vale la pena que yo acuda al órgano si el órgano no está en la capacidad, por lo que sea, de atender rápido ese llamado. Y no son 2 o 3 ciudadanos, son miles, somos cerca de 12 millones, pero cuando yo tengo una situación yo quiero que me atiendan y como ciudadano se supone que yo tengo ese derecho, porque hay deberes y derechos que yo cumplo y que aquel cumple. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer para hacerla más viable, más cercana y más pronta? Mire, sumamente interesante su acotación. Sin embargo, para que un sistema de justicia funcione en cualquier parte del mundo, se deben observar una multiplicidad de cosas, de elementos, de aspectos, en sentido general, tanto en el orden social, político y económico. Sin embargo, la iniciativa en principio la tiene ese Poder Judicial. Ese Poder Judicial tiene que, pues, ganarse la credibilidad y la confianza de la población dominicana. ¿Con qué? Simplemente con sus decisiones, con sus actuaciones, que se enmarquen dentro del contexto de las leyes, de la Constitución. Y de ello entonces se deriva procura de otros elementos que harían falta para seguir avanzando, que es más presupuesto al Congreso Nacional, que los sectores puedan colaborar cada uno en sus áreas, que el Poder Ejecutivo tenga que en cada año pues decir se necesita una mayores recursos presupuestarios para ese Poder Ejecutivo. Pero al fin y al cabo es el Poder Judicial quien tiene que dar estos primeros pasos. Y claro está el Ministerio Público que, independientemente de que dependa del Poder Ejecutivo, tiene un rol que jugar. Pero sí tenemos que entender que ningún Poder Judicial en ninguna parte del mundo sale a una población a pedir que le apoye, que le ayude. Es ese Poder Judicial que da los primeros pasos de manera institucional para que la población le pueda creer, le pueda defender, porque un Poder Judicial no tiene ejércitos, no tiene más que sus decisiones que se pueden acatar en la medida en que se puedan legitimar basado en esa institucionalidad que hace tanta falta en este país, en esa transparencia y en que los jueces digan, vamos a aplicar las leyes, vamos a aplicar la Constitución y vamos a regirnos de acuerdo al juramento que hacemos cuando se nos designa. Estamos conversando con el doctor Víctor Turbí. Hacemos esta pausa, pero antes dejamos sobre la mesa, doctor, el manejo del gobierno en términos de transparencia y cuándo la provincia de Santo Domingo tendrá un palacio de justicia como ustedes tanto lo demandan. Una de las patas de la mesa, porque los abogados son la mesa tiene 4 patas, ellos son una. Entonces, de esos 2 temas vamos a conversar después de esta pausa comercial.